Entonces, perpetuo, a diferencia de eterno, es que eterno no tiene ni principio ni fin. Eterno es algo que nunca comenzó. Nunca comenzó, siempre ha estado. Amén. Y no tendrá fin nunca. Eso es lo que significa eterno. Amén. Ahora, perpetuo es algo que permanece condicionadamente. ¿Qué es lo que algo que permanece condicionadamente? Es que hay una condición que le hace permanecer. La diferencia entre perpetuo y eterno es que una vez que se muda la condición, ya deja de permanecer, ya no permanece. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condicionante de la Torah como algo perpetuo? ¿Qué es lo que hace que la Torah se sostenga como algo perpetuo? Una pregunta para responder esa. ¿Qué es un juicio sin testigo? Un juicio sin testigo, ¿qué es lo que es? ¿Se puede hacer un juicio sin testigo? No. Sin testigo no se puede hacer juicio. Ahora, Elohim le puso testigo al pacto de la Torah. Sí. ¿Cuáles fueron los testigos del pacto de la Torah? Cielo y tierra. Los cielos y la tierra llaman por testigo hoy contra ustedes. ¿Ya? Por eso, una vez que haya cielo nuevo y tierra nueva, que la tierra nueva y el cielo nuevo haya pasado, y automáticamente los cielos, estos cielos y esta tierra son los testigos que condicionan lo perpetuo de la Torah. ¿Ya? Una vez que Elohim haga cielo nuevo y tierra nueva, ya no hay testigos para juzgar a nadie por las obras de la Torah. ¿Entiendes? Porque él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Por eso Mashiach dijo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. O sea, nada va a cambiar de la Torah. Para que todo se haya cumplido. Va a estar vigente. Por lo tanto, todo aquel que la practique y que la enseñe, va a ser llamado grande. Mas todo aquel que lo transgreda y aún así enseña a los hombres, va a ser llamado pequeño. ¿Verdad? Entonces, aquí se define, aquí se ve el significado de perpetuo y de eterno. ¿Es lo mismo? No. Si fuera lo mismo, ¿para qué usar dos palabras? Piensen eso. Si cuando hablamos de perpetuo estamos hablando de algo que es eterno, ¿para qué usar la palabra perpetua si ya tenemos eternidad para ello? Es aquí donde la falta de conocimiento hace que las personas crean una definición de lo que es perpetuo y lo tratan como si fuera eterno. Entonces la Torah no es eterna, el eterno es el Evangelio. Amén. De hecho, en Apocalipsis el ángel da testimonio del Evangelio eterno. Amén. ¿Ya? No dice del Evangelio perpetuo. Amén. El Evangelio eterno. Entonces ese sí va a pasar a la eternidad. Nosotros vamos a vivir por qué? Por las leyes del reino. ¿Cuáles son las leyes del reino? Just one. Una sola. Solo una. Lo que tú quieres que lo hagan contigo, hazlo tú con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Por eso es que no necesitamos la Torah en la eternidad. Porque en ese principio del reino se cumple todo el sentido que tenía la Torah. ¿Verdad? Claro. Vamos a adorar a Dios. Aleluya. Es que no hay otro nombre en quien haya salvación. Es que no hay otro nombre bajo el cielo en quien haya redención. Jesús es el Cristo, oh Yeshua HaMashiach, el ungido enviado del Padre para darnos salvación. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya redención. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Es que no hay otro nombre dado a los
los hombres en quien haya redención. Yeshua HaMashiach, oh Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Oh, eres el ungido de Dios. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en que no haya salvación. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en que no haya redención. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en que no haya salvación. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en que no haya redención. Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Oh, eres el ungido de Dios. Gracias, Señor. Damos gracias a este Shabbat, Padre, que presentamos delante de ti, reconociendo, Padre, nuestros pecados, reconociendo que hemos hecho lo malo, que hemos fallado delante de ti, pero reconocemos también que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua y en su sangre tenemos perdón por los pecados. Por eso venimos a ti, Dios mío, no como gente que ha hecho justicia, sino como gente que ha pecado, Padre. Venimos a reconocer nuestra falta, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiando todas nuestras maldades. Damos gracias, Abba. Gracias. Gracias. Abino, Malkeino, Gracias. Gracias. Padre nuestro y Rey nuestro. Gracias. Te honramos y te Bendito bendecimos. sea tu nombre, Señor. Oh Mashiach, Gracias. a ti sea toda honra, gloria, alabanza y adoración, porque tú lo mereces. Aleluya. Gracias, Señor. Escuchen las naciones el llamado de santidad, inclínense los pueblos ante su gloria majestad. Doblen sus rodillas y confiesen que Yeshua es Adonai. Amén. Amén. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Bendito sea. Bendito sea tu nombre, Señor. Rey de reyes es, Señor de señores es, y gobernará sobre toda potestad, Él gobernará. Rey de reyes es, Señor de señores es, y gobernará sobre toda potestad. Rey de justicia, Rey de justicia, aquí estamos para adorarte, para glorificarte en espíritu y verdad. Rey de justicia, Rey de justicia, aquí estamos para adorarte en espíritu y verdad. Rey de justicia, Rey de justicia, aquí estamos para adorarte en espíritu y verdad. Rey de justicia, Rey de justicia, aquí estamos para adorarte en espíritu y verdad. Y en verdad, en espíritu y en verdad, aquí estamos para adorarte en espíritu y verdad. Rey de reyes, oh, Señor de señores, que gobernará sobre toda potestad, con justicia y equidad. Los pueblos esperan por su manifestación, las naciones por su gobierno.
Oh Rey de reyes y Señor de señores Rey de reyes Señor de señores y gobernará sobre toda potestad. Él gobernará. Rey de reyes y Señor de señores y gobernará sobre toda potestad. Gobernará. Bendito sea tu nombre. Tu reino. Bendito sea tu nombre. Oh Padre, que venga tu reino, tu justicia y tu verdad son el cetro de la verdad contra la maldad. Tus enemigos se postrarán y reconocerán que tú eres Adonai. Aleluya. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que tú eres Adonai. Oh Yahshua es Adonai. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea tu nombre, Bendito amado. sea el nombre de Que nuestro sobre todo Mashiach, nombre. Amén. de nuestro Amén. Jesús Cristo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias. El Evangelio es la herramienta de Dios, porque por medio de Él quiere formar hijos conforme a su imagen, conforme a la imagen de su bondad, con justicia y con verdad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Quiero vivir mi universo, es el centro de tu corazón. Quiero adorar y derramarme hasta llorar mi amor. Quiero vivir Bendito sea tu nombre, mi amado. universo, El centro de mi corazón. quiero adorar Y derramar hasta llorar. mi amor. Oh, 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Si pudiera reflejarme en el espejo de tu amor, verme a tu imagen. Si por medio de tu espíritu me dieras a entender, sentir en mi interior, Hoy te quiero no conocer, llenarme de tu presencia y que la instrucción del Hijo more en mí. Y en tu imagen puedo ver como humano y como un hombre, santificarme en tu nombre. No solo quiero Elohim, será tu imagen, será tu imagen y semejarme a ti, que eres mi Padre, eres mi Padre. tan solo Quiero Elohim, será tu imagen, será tu imagen, semejarme a ti, que eres mi Padre, ama Padre. Las riquezas de este mundo no podrán vencer. ¿A quién? aquel que se ha humillado ante Yahweh. ¿De qué sirve si tuviera el mundo a tus pies
si no te puedo conocer. A tu imagen quiero ser, lléname de tu presencia Y que la instrucción del Hijo more en mí. En tu imagen quiero puedo ver, como humano y como un hombre, santificado en tu nombre. Tan solo quiero vivir, será tu imagen, será tu imagen, semejarme a ti, que eres mi Padre. eres mi Padre. Tan solo quiero elegir, Será tu imagen, será tu imagen, semejarme a ti, que eres mi Padre, eres mi Padre. abre mis ojos, Yeshua ben David, Que tu presencia sobre mí, que quiero conocerte. abre mis ojos, Yeshua venga a mí, que tu presencia sobre mí, Que quiero conocerte, abre mis ojos, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que quiero conocerte, abre mis ojos, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que quiero conocerte. Solo quiero elegir, será tu imagen, será tu imagen, semejarme a ti. Eres mi Padre, eres mi Padre. Tan solo quiero elegir, será tu imagen, será tu imagen, semejarme a ti. Eres mi Padre, eres mi Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Baruch Hashem Yahweh. Shalom. Vamos a hablar, bueno, vamos a continuar hablando de algo bueno, algo poderoso. Se llama la Besorá, el Evangelio del Reino. Aleluya. Para los que no lo saben, Besorá, la palabra hebrea, significa buena nueva, lo que conocemos como Evangelio. Fue traducido al griego Evangelion y trasladado al español nos llegó como Evangelio. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño resumen de las dos últimas enseñanzas para que podamos continuar. Empezamos la introducción hablando sobre el misterio que estaba oculto en la Torá. Empezamos a ver, a entender la sombra de la Besorá que estaba por toda la Torá, estaba todo codificado y con un entendimiento ajeno para todos aquellos que fueron a la Torá. Vemos que la Besorá era un mensaje, era una buena nueva que todos los sabios de Israel quisieron escuchar, ¿verdad? Y entonces no fue nada más y nada menos que la revelación de toda la sombra de lo que ellos ya conocían. Amén. Cuando viene el Mashiach le da un entendimiento renovado de todo lo que ellos conocían, porque es donde se revela todo el misterio que estaba oculto desde el principio. ¿Dónde estaba oculto ese misterio? No dice que era un misterio que estaba oculto desde el principio De los siglos, sí. ¿Dónde estaba oculto? En él, en el Mashiach. Correcto. Estaba oculto en él. Cuando él se manifestara a los hombres, él daría a conocer ese misterio. Testimonio. Un misterio que estaba por toda la Torá, pero en el entendimiento del pacto de Sinaí era casi imposible que eso se pudiera revelar. Amén. Amén. En la segunda enseñanza
tratamos de definir qué es el Evangelio, vimos qué es el Evangelio del reino, definimos qué es el reino, vimos qué es la justicia del reino y definimos también qué es la justicia. Porque debemos llevar, cuando vamos a hablar de Evangelio, tenemos que encadenar todas estas cosas. ¿Ya? La palabra Besorá, el Evangelio del reino, tenemos que encadenarlo con la definición de qué es el reino. La definición de lo que es el reino, tenemos que encadenarlo con la justicia divina. Y la revelación de la justicia, tenemos que encadenarla con el concepto del cual viene el Evangelio, que es el hacer con los demás lo que nos gustaría que los demás hagan con nosotros. Emily, me libré de llamarse y de dedo. Sigue quedando tranquilita ahí y escucha, bebé. ¿Ok? Me libré de los perdón aquello, porque los videos se llaman Débora y ya está gritando que. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que encadenar estos conceptos? Porque si se nos revela que el Evangelio del Reino es el que tenemos que predicar y no tenemos la definición correcta de qué es lo que es el reino, entonces terminamos en un entendimiento errado sobre el reino. Por eso tenemos que definir qué es el reino de Dios y qué es la justicia. Ya, porque todo reino se establece por medio de un sistema de justicia por el cual rige a una nación, a un reino, ¿verdad? Entonces, cuando tú te sometes a la constitución de un reino, automáticamente tú te estás sometiendo a ese reino. Por ejemplo, si usted vive bajo la constitución de Cuba y usted se muda para Nueva York, tiene que someterse en Nueva York a la constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Así es el reino. Nosotros vivíamos bajo preceptos, mandamientos de hombres, bajo filosofía y bajo los rudimentos del mundo. Así vivíamos antiguamente. Mas cuando fuimos trasladados al reino de su Hijo amado, entonces a partir de ahí, para poder andar ordenadamente como un ciudadano de su reino, tenemos que someternos a la constitución del Evangelio del reino. Esa constitución está regida por un principio universal, el cual lo revela todo y revela el propósito principal y fundamental de la Torá. Este principio, lo que tú quieres que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos, porque esto es la Torá y los navíes, esto es la ley y los profetas. Demostramos que toda la Torá y todos los profetas, lo único que vienen hablando es tratando de que este principio se cumpliera. Amén. Entonces, dimos una buena definición sobre lo que es el reino. Amén. Porque si no definimos luego lo que es la justicia, terminamos en un concepto errado de justicia y terminamos en otro evangelio. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan cómo decía el proverbio? El que habla verdad declara justicia. Entonces, la señal, la forma en la que podemos probar los espíritus y ver si proceden de Dios, si están reconociendo al Mesías, si están reconociendo su mensaje, es que el mensaje que llevan es la justicia del reino. Porque el que habla verdad declara justicia. Vamos a echar eso para atrás. El que no habla justicia no habla verdad. El que no declara justicia no habla verdad. Por eso sean los apóstoles, hablen verdad cada cual con su prójimo. Dice, hable verdad cada cual con su prójimo. ¿Qué era lo que era hablar verdad con su prójimo? Declarar justicia. Hacer justicia. Correcto. El que todas las cosas que se aconsejaban eran basadas en ¿qué? En la justicia del reino. Todas las cosas que enseñaban eran basadas en ¿qué? En la justicia del reino. Por eso decían los apóstoles, en esto conocemos que estamos en la verdad. En que amamos a nuestros hermanos. Por todo el capítulo de Juan creo que hay 4 veces en el que enfatiza.
En esto sabemos que estamos en la verdad. En esto podemos asegurar nuestros corazones. En esto sí sabemos que somos. Y las 4 veces es una referencia de la Jabá, el amor de Dios. Amén. Y vimos en el mensaje anterior que el Elohim revela su amor por medio de su justicia. Amén. Por eso Él es amor, porque se dice también que Dios es justo. ¿Verdad? Entonces, Junior, echa un poquito para allá, para la puerta, la sanidad, porque Daniel se echa para allá. ¿No puedo ponerlo en la puerta? Mira cómo es. Ok. Ya, vamos a tener que decirlo. Porque hay momentos importantes. Vamos a hablar de algo muy, pero muy importante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a diferenciar, a tratar a establecer una diferencia, poder traer un discernimiento. Uno, a lo que está viviendo la iglesia contemporánea frente a la revelación que Elohim nos ha dado sobre su reino. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cómo vive la iglesia de hoy. La iglesia, ¿qué hace? Predica. ¿Predica para qué? Para que la gente asista ¿a dónde? A la iglesia. Todo el énfasis de la predicación es que la gente vaya ¿a dónde? A la iglesia. ¿Ya? Todo el énfasis es, vamos a la iglesia. Quiero invitarte a la iglesia. ¿Por qué tú no vas a la iglesia? ¿Qué tal si vamos este fin de semana a la iglesia? ¿Verdad? Entonces, cuando la gente logra ir a la iglesia, ¿qué es el próximo énfasis que viene sobre la vida de la persona? Son enseñanzas forzadas, ¿para qué? Para que deje de escuchar música del mundo y a partir de ahí escuche la música cristiana, ¿verdad? Que a partir de ahí deje de ver la serie mundana y empiece a ver la serie cristiana, ¿verdad? Que a partir de ahí deje de pelarse y de vestirse como se pelaba y se vestía, para que se vista y se pele como cristiano. Y que no falte a la iglesia. ¿Ya? Entonces, en la práctica, todo el énfasis que se hace con la gente cuando de alguna manera da un paso hacia la fe es tratar de que encaje en un sistema. ¿Ya? Entonces, para que la gente encaje en el sistema, tenemos que moldearlo a cómo el sistema se mueve. Por eso queremos que escuche música cristiana, que vista como cristiano, que hable como cristiano, que salude como cristiano, que esté todo como un prototipo cristiano. ¿Verdad? Pero cuando vemos la iglesia primitiva, frente a la revelación del reino, ellos no invitaban a la gente a la iglesia. Ellos invitaban a la gente al arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Ya? ¿Por qué no invitaban a la gente a la iglesia? Porque la iglesia no es un lugar donde la gente va a experimentar. La iglesia es un lugar donde va la gente que se identifica y necesita crecimiento espiritual. ¿Verdad? Entonces a la iglesia no se va a experimentar. A la iglesia no se va a ver cómo eso, a ver cómo me va. A la iglesia se va a una persona que se ha arrepentido de su pecado y necesita ir siendo transformado. ¿Verdad? Entonces, este es el típico caso del hombre que es el borracho. Lo invitan a la iglesia, el hombre deja de tomar y dicen, ya, este hombre se arrepintió, está transformado, el Señor lo ha transformado, ya no toma. Y la pregunta que yo hago en ese caso, que si el único pecado que tenía el hombre era que era borracho. No era borracho solamente, era adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón. Porque toda la Torá testifica contra nosotros cuando estamos fuera.
¿verdad? Entonces, el prototipo, por favor, pongan los teléfonos en modo avión para que no derrumben. El prototipo de cristiano en el que nos quieren enmarcar está basado más en una costumbre, es un estereotipo, que en una transformación interna, ¿verdad? Porque para crear un estereotipo, yo sencillamente tengo que vestirte y maquillarte, coger una casa y adornarla bien, que esté bien adornadita, para que el que pase diga, wow, qué casa más linda. Pero si yo no te establezco el reino en tu corazón, si yo no te guío al reino, si no establezco los principios del reino en tu vida, en tu corazón, eso es una casa que está adornada, pero por dentro está como Vacía. vacía. ¿Cuál es la palabra hebrea para vacía? Abón. Para vacío, Abón. abón. Del Abón. cual, de la raíz de donde viene la palabra iniquidad. ¿Verdad? Entonces, un estereotipo lo único que crea es un vacío en el interior. Porque la persona, a pesar de que adquiere una identidad cultural cristiana, se le genera un vacío en su corazón. Porque los principios, el reino de los cielos, lo que viene a tratar es el corazón del hombre. Amén. Y eso no se hace invitando a nadie a la iglesia. Eso se habla como invitando al arrepentimiento y a la fe en Mashiach para perdón de los pecados. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vemos hoy día. Que lo más importante en la iglesia contemporánea es el culto. ¿Ya? Lo más importante, el punto más alto de su vida es cuando estamos en el culto. ¿Verdad? Y allí va la gente al culto a cantar su buena música, a danzar su buena música y a llenarse. ¿A llenarse de qué? La pregunta es de qué es lo que nos llenamos. ¿Ya? ¿De qué es lo que nos llenamos? Es todo un movimiento emocional. ¿Por qué emocional? Porque cuando yo estaba en el mundo, yo iba a la discoteca a brincar, a bailar y a sentirme bien, y eso me llenaba. Entonces hoy vamos a la iglesia buscando lo mismo, la fiesta y el sentirme bien. Pero sin embargo, los hombres de fe son al revés, van a la iglesia a sentirse mal. ¿Por qué van a la iglesia a sentirse mal? Porque van a la iglesia a ser corregidos. Van a la iglesia a ser instruidos. Y ninguna corrección al presente causa de gozo. Amén. Sino de tristeza. Pero da frutos apacibles de justicia a los que no han sido ejercitados. ¿Ya? Entonces, cuando la casa está adornada y está vacía por dentro, hay una carencia de ¿qué? De la obra y de la presencia del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh. Por eso la casa está adornada y está como vacía. Entonces, si la casa está vacía y la presencia que está no es la del Espíritu Santo, a ver, imagínense que los dones ministeriales vienen por el Espíritu, ¿verdad? Los dones ministeriales vienen por el Espíritu. Él es el que da el apostolado, los dones proféticos, el evangelismo, los dones pastorales y magistrales. ¿Ya? Entonces, un sistema que está vacío, que carece de la revelación del Espíritu, entonces, ¿cómo vive? ¿De qué se sostiene? Es de sus propios mecanismos internos. ¿Cómo funcionan esos mecanismos? En la iglesia de los apóstoles, de los primeros creyentes, el que llamaba a los ministerios era el Espíritu Santo, por medio de un consejo de ancianos, los cuales ministraban al Señor, y entonces el Señor les hablaba y les confirmaba los ministerios. Por eso Pablo, a pesar de que ya había sido llamado, hasta que el Espíritu Santo no lo envió, el consejo de ancianos no lo reconoció, no lo honró y lo envió, Pablo no ejerce su ministerio. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vive la iglesia de hoy día? Necesitamos apóstoles. Ok, vamos a hacer un seminario apostólico.
Damos un seminario apostólico, la gente se embulla con lo del apostolado, ahora todo el mundo quiere ser apóstol. ¿Ya? ¿Y de dónde salen los apóstoles? El que mejor le gustó el seminario, el que más estudió, el que mejor se sabe la doctrina del apostolado. Ya se identifica con el apostolado y ya quiere ser apóstol. Pero el apóstol tiene un llamamiento de Dios. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja lo que edifica. Entonces, si el Señor no llamó a nadie a un ministerio, usted le puede dar el nombre, lo puede ungir con aceite y lo puede enviar, que se va a ir como solo. Mira, hay una diferencia entre la iglesia de hoy y la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, dice que le imponían las manos a los ministros, los enviaban y el Espíritu Santo iba con ellos. Entonces los ancianos los despedían, ellos se iban a cumplir la obra y el Espíritu iba con ellos. Hoy es al contrario. Hoy tú puedes ver como los ancianos son los que envían a la gente y el Espíritu Santo es el que los despide. Adiós, vayan bien. Ahí, buena suerte. Good luck. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ausencia del Espíritu, la institución, el sistema, tiene sus propios medios. ¿Ya? Por eso tenemos iglesias hoy en el mundo que están sustituyendo toda la pureza del culto con mecanismos, ¿cómo decirle? Mecanismos modernos para atraer a la gente. Como la gente se siente bien en una discoteca, tenemos que crear el ambiente de una discoteca en la iglesia para que cuando vaya a la iglesia se sienta que está en la discoteca y se quede. Entonces ahí, eso no es una persona que viene motivada por el arrepentimiento del pecado y por un deseo ferviente por conocer al Dios eterno y santificarse, sino que van tratando de buscar un ambiente en el que se sienta identificado. Y esto todo ocurre por falta de ¿qué? Por ausencia de aquel que tiene que llenar la casa. Mira, el Mashiach le dijo a los fariseos: ustedes son como sepulcro blanqueado. ¿Qué es lo que es un sepulcro blanqueado? Amén. Si usted busca en Google una foto de un cementerio de Israel, va a ver todas las lápidas pintadas blanquitas. El cementerio es algo muy bonito, organizado, y la lápida es bien blanquita. Ustedes están pintados por fuera con cal, están blanquitos por fuera, pero por dentro están llenos de ¿qué? De rapacidad y de ¿qué? Y de abón. Están vacíos, tienen iniquidad. Amén. Entonces, si usted va al sistema farisaico en los tiempos del Mashiach, era un sistema que si usted lo escuchaba, era muy celoso por la Torá. Eran defensores de la Torá. Eran gente que se creían los dueños de todo. No sé si me explico. O sea, cuando tú te acercabas a un fariseo en los tiempos del Mashiach, tú no te estabas acercando a un mundano. Tú no te estabas acercando a un hombre que tenía placeres por las cosas mundanas. ¿Ya? Sino a un hombre que tenía un deseo ferviente por las cosas de Dios. Pero sin embargo, vino Yahshua y le dijo: ustedes están llenos de rapacidad y de iniquidad. Es para que ustedes puedan ver en nuestros días cómo ese mismo principio se puede estar cumpliendo delante de nuestros ojos y sencillamente no tenemos cómo identificarlo. ¿Verdad? Porque lo único que quiere la iglesia de hoy es mantener el culto a todo precio. Es mantener el culto y el crecimiento en número. ¿Por qué la iglesia primitiva se reunía en casas? Díganme, ¿por qué se reunían en casas? Una pregunta buena. ¿Por qué la iglesia primitiva se reunía en casas? Porque eran casas paternas. Allí se trataba personalmente a cada creyente. Ahí se trataba con el carácter. Ahí se instruía personalmente a los creyentes. O sea, cuando tú ves por las escrituras, la iglesia que estaba en la casa de Gallo, en la casa de fulano, en la de Mengano, tú no estabas viendo una iglesia que era
de miles de miembros. Estaba viendo una iglesia que era de ¿qué? De discípulos. Y discípulo es alguien que está siendo entrenado personalmente por un maestro. La diferencia entre los maestros de hoy y los rabinos de aquel tiempo era que los rabinos estaban más cerca de los discípulos. Hoy en día los pastores se paran a predicar el sábado y no importa qué pasó con la vida de los que lo oyeron. No tienen cómo llegar, no tienen el mecanismo, no tienen el sistema para saber qué está pasando con la vida de cada uno. ¿Por qué razón? Porque todo se descentralizó. ¿Ya? Y como al pastor le conviene ser el que corta el bacalao, entonces es bueno que él esté solo tomando las decisiones y llevándolo todo. Pero no es así. La iglesia primitiva estaba regida por un consejo de ancianos. Estaba organizada, ¿por qué? Por casas paternas. Esas casas paternas, ¿qué hacían? Entrenar consistentemente al discípulo. ¿Ya? Entonces tenemos una iglesia de hoy que lo que quiere es mantener el culto. ¿Y cuál es el gancho de ese culto? Es la música. Y le llaman a eso adoración. ¿Verdad? ¿La música es parte de la adoración? Sí, pero no es la adoración en sí misma. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Elohim hubiera creado músicos, no discípulos. Emily, necesito que te quedes tranquilita, bebé. Fíjate, no traje a Yadasa ni traje a Débora para que los hermanos se puedan concentrar. ¿Entiendes, bebé? Siéntate tranquilita, Dios mío. Ya, porque mira, no puedo hablar yo y hablar toda la misma vez porque la gente se desconcentra. Y a mí mismo me desconcentra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Es mantener el culto a toda costa. Entonces, un pastor se siente complacido con que la iglesia se llene el sábado y todo el mundo esté feliz, contento, cantando y alabando. ¿Qué hacen con su vida? No se sabe, nadie sabe. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la iglesia primitiva, el concepto de adoración que tenían era un concepto mucho más amplio. ¿Por qué era un concepto mucho más amplio? Porque estaba automáticamente ligado a la fe que aprendieron del Mesías. Y yo le voy a hacer una pregunta. De todo el evangelio que tenemos, de toda la carta que tenemos del evangelio, ¿cuántas veces viste el grupo de los discípulos con el Mesías cantando? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? A ver. Una sola me viene a la memoria. ¿A usted a ninguno? Yo sí, una. ¿Dónde? Dice que cantaban el himno después de la Pascua. Empieza. Correcto. Ahí, que cantaban el himno. O sea, el salmo. Eso viene siendo un 0,0000 de veces frente a las demás cosas que hizo con sus discípulos. ¿Qué le dice esto? Era eso el culto, era esa la adoración en la cual ellos se arraigaban. Era esa la adoración. Me parece que no. Entonces adorar, no ir a la iglesia a cantar canciones al Señor. Porque Él dice que tal el adorador, Él busca que le adoren en espíritu. ¿Cómo se adora en espíritu? Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando tú aplicas la palabra al Mesías, le estás adorando en espíritu. Mira aquí la definición. Cómo va cambiando el entendimiento de lo que es la adoración. En espíritu y en verdad. Todo aquel que habla verdad declara justicia. Entonces, todo aquel que adora en verdad es el que aplica, ¿qué cosa? La justicia del reino. La justicia del reino. Vamos a poner un ejemplo. A ver, varón, eso que usted me está diciendo, necesito que usted me lo fundamente en las enseñanzas del Mashiach. Porque si no lo fundamentamos, estamos hablando filosofía. ¿Ya? El Mashiach
Vienen unos fariseos para probarle y le dicen, maestro, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué quería saber el hombre que vino a tentarlo? ¿Qué definición tenía Mashiach sobre quién es el prójimo? Pero vamos a ver en la respuesta que él le dio, dónde estaba el tópico. Vamos a ver de qué se trataba en la respuesta que él le dio. Él le puso un ejemplo. Un hombre, no me acuerdo si subía o bajaba a Jerusalén, y lo atracaron unos ladrones, lo golpearon y lo amellaron todo. El hombre estaba tendido junto al camino, moribundo. Es para que usted vea en los ejemplos que Mashiach le puso de qué se trataba la enseñanza. En los ejemplos que él puso, vamos a tener la revelación de qué se trataba en sí la enseñanza. ¿Cuál fue el primer ejemplo que puso? El de Pasó por el camino, ¿quién? un levita. Un Cohen, un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Un adorador del templo. ¿Qué hizo el sacerdote? La pregunta es, vamos a suponer que el sacerdote quería ayudarlo. No vamos a poner la imagen, puede que falsa, de que el sacerdote no quería ayudarlo. Es para que usted pueda entender todo lo que había codificado en esa enseñanza. Vamos a quitar la imagen mala del sacerdote. Vamos a quitar que no quería ayudarlo, sino que según la Torah no podía ayudarlo. ¿Por qué no lo podía ayudar? Porque según el culto que él practicaba, si ayudaba a ese hombre se contaminaba y automáticamente se hacía como impuro. Impuro significa ritualmente No apto. no apto. No podía ministrar cuando estaba impuro. Entonces, el sacerdote, por ser fiel al culto que hizo, lo miró, siguió de largo. Fíjense, vamos a remover la imagen inhumana del sacerdote. ¿Cuál fue el segundo ejemplo? Un El levita. segundo ejemplo fue ¿quién? Un levita. ¿Quién era un levita? También un Cohen. Un adorador de dónde? Ajá, Del Mishkan, del templo. Del templo. Fíjense, vamos a quitar la imagen de que eran inhumanos. Vamos a suponer que el levita quería ayudar a ese hombre. Pero cuando lo miró, ¿qué hizo? Tampoco. No lo pudo ayudar. Siguió. Porque el levita quería serle fiel a qué? Al culto al cual él servía. Pero sin embargo, pasó un fariseo, un Samaritano. 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 Vamos a ver qué es un samaritano. ¿Qué es lo que era un samaritano? En la idea de un judío, Algo despreciable. un idólatra, un adorador de falsos dioses. ¿Ya? Sin embargo, este hombre lo vio y se movió a misericordia. ¿Qué es lo que es misericordia? Favor inmerecido. ¿Favor qué? Inmerecido. ¿Favor qué? Inmerecido. Ahí. Favor inmerecido. Este hombre lo montó en su caballo, le curó las heridas con aceite, lo llevó al mesonero, le pagó al mesonero, mira, cuídalo, si gasta más cuando yo pase te lo pago. Y le dijo Mashiach, ¿quién de ellos usted cree que era su prójimo? El samaritano. El que se movió a misericordia. Vamos a acercarlo al tema. ¿Qué es lo que quiere Yahweh? Que amáramos misericordia, justicia y nos humilláramos delante de juicio. Él. Misericordia, juicio y justicia. ¿Qué pide Yahweh? Solamente hacer justicia, Amar misericordia y humillarse humillarte. delante de su Dios. Entonces, por eso dijo el Mashiach, ustedes quieren guardar la Torah, ustedes diezman la mente del enero, pero se olvidan de lo más importante de la Torah, que era la justicia, la misericordia, la justicia y la fe. Entonces, este sacerdote y este levita, ¿por qué no asistieron a ese hombre?
Porque habían olvidado lo más importante de la Torá. Cuando tú olvidas lo más importante de la Torá, ¿qué es lo único que te queda? La fidelidad al culto. ¿Ya? Cuando tú olvidas lo más importante de la Torá, lo único que te queda es la fidelidad al culto. Es lo mismo que pasa en la iglesia de hoy. Cuando ustedes ignoran en los principios del reino, lo único que le queda es una fidelidad a un culto. Pero Mashiach en esta enseñanza está definiendo cuál es el culto que a Yahweh le agrada. Está definiendo cuál es el culto verdadero. Está definiendo quién verdaderamente es un adorador. Un adorador. Amén. No es el que va infaliblemente al templo para cumplir con el culto del templo. ¿Ya? Entonces, aquí en esta enseñanza, el Mashiach da una codificación de cuál es el verdadero culto. ¿Cuál es el culto? Una pregunta. A ver. Una pregunta importante. Y que me libré de Yadasa Débora y tranquilicé a Emily. Shalom. Adelante. Uy. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué el ejemplo fueron de un sacerdote, un levita y un samaritano? ¿Por qué no fue un egipcio? El prójimo. ¿Por qué no fue un egipcio el prójimo? Hoy aquí, ¿por qué el prójimo en esa enseñanza no fue un egipcio o un etíope? ¿Por qué fue un samaritano? Porque todo el tópico entre judíos y samaritanos es la adoración. La adoración. Se reúne Mashiach, se encuentra Mashiach con una samaritana en un pozo. Le dice a la samaritana: nuestros padres adoraron en estos montes, y ustedes dicen que solo en Jerusalén, en el templo, se debe adorar. Entonces, toda la discusión que tenían samaritanos y judíos y yahudí era el tema de la adoración. Que decían los judíos que ellos adoraban mal porque adoraban en los lugares altos. Porque Yahweh le dio el testimonio a Moshe de que solo en el Hamishkan, en el tabernáculo, que luego el templo, se podía adorar. ¿Verdad? Entonces, dice la samaritana que si nuestros padres adoraron en los montes, toda la vida adoraron en los montes y estaban bien, como ustedes luego dicen que solamente en el templo se puede adorar. Esta es la discusión que siempre había entre samaritanos y yahudí. Era la adoración. Entonces, en esta parábola del buen samaritano, en esta enseñanza de quién es el prójimo, ¿cuál era la idea central? La oración. La ¿Cuál era la verdadera. idea central de esa enseñanza? La verdadera adoración. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? Y cómo ser un verdadero adorador. Dice, porque tales adoradores Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que Él busca a los adoradores. Una cosa es que tú andes buscando a Dios y otra cosa es que Él te ande buscando a ti. Aleluya. ¿Ya? ¿Qué me dice eso? Que cada referencia, cuando se dijo en la escritura, busquen a Yahweh, lo que le estaban era diciendo a ese pueblo que no estaban ejerciendo una ordenada adoración. ¿Ya? Porque cuando tú tienes una adoración, la adoración correcta, dice que Él es el que te busca a ti. ¿De quién se dio testimonio que fue hallado por ser un adorador? David. De David. Dice, he hallado a David, mi siervo, varón conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Yahweh quiere? Hacer justicia, Misericordia, juicio y justicia. Hacer justicia, amar misericordia, humillarse a su Dios.
porque esta cosa quiero, dice Yahweh. Entonces, ¿usted cree que David fue encontrado como un adorador porque cantaba música bonita? ¿O porque quería hacer lo que Yahweh quería hacer? Entonces, ¿dónde está el verdadero culto? ¿Es en cantarle a Dios o en hacer la decisión de querer hacer lo que Él quiere hacer? ¿Usted sabe cómo se le llama a eso? Se llama creer. Amén. A eso es lo que se le llama creer. Porque el que quiere hacer lo que Yahweh quiere hacer, el que sabe que si no lo hace va a ser juzgado. Y establecimos anteriormente que creer no es la conciencia de que Dios existe. Medio mundo tiene conciencia de que Dios existe. Posiblemente el 90% de los habitantes de la tierra tengan conciencia de que Dios existe. Pero solamente un remanente tiene conciencia de que Dios lo va a juzgar. El que sabe que Dios lo va a juzgar automáticamente hace la decisión en su corazón de querer hacer lo que Dios quiere hacer. Porque sabe que va a ser juzgado. Entonces, es creer la conciencia de que Dios existe. Es creer la conciencia de que Dios nos va a juzgar. Amén. ¿Ya? Por eso David fue escogido porque cantaba música bonita. Porque tenía una voz de ángel. Porque cantaba 24 horas. ¿Fue por eso? No. Sino que tenía un corazón conforme al corazón de los reyes. Un corazón justo. Un corazón justo, conforme al corazón de los reyes, porque los reyes es justo. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia en nuestros días? Que al no revelarse la justicia del reino, ¿qué es lo que cultivan? Un culto donde se adora y se canta alabanza a Dios. Cultivan el culto y la religión. Oiga acá, esa es la tarea de la iglesia de nuestros días, de la iglesia contemporánea. ¿El cultivo de qué? Del culto y de la adoración. Entonces, fíjese acá, del culto y de la religión, perdón. ¿Ya? Del culto y de la religión. Vamos a ver, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Quién me dice cuál es la verdadera religión? Visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. ¿Ya? Esa es la verdadera religión. Visitar a los huérfanos, a los viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Óigame, si la religión que usted practica tiene otros principios, tiene otros fundamentos, a ver, tiene más interés por otras cosas que por eso, usted que es lo que está practicando, una falsa religión. Una falsa religión. ¿Ya? Ahora vamos al culto. Si el verdadero interés de Elohim en que tu adoración esté centrada en hacer lo que Él quiere hacer, y el interés que tú tienes solamente es cantarle, ir al culto para cantarle canciones bonitas y sentirte bien, pero los intereses que tiene Elohim sobre la adoración es otro. Es que cada cual haga lo que Dios quiere hacer. Entonces, si tus intereses no son los mismos intereses de Dios, entonces tu adoración, ¿qué es lo que vendría a ser? Una falsa adoración. Por eso dice que Él busca verdaderos adoradores. Entonces, si Él anda buscando verdaderos adoradores, es porque hay muchos adoradores, pero muy pocos verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que define un verdadero adorador? Es el que quiere hacer lo que Dios quiere hacer, como su siervo David. Entonces, muévase a estos principios, que es lo único que va a practicar. Es una falsa religión y una falsa adoración. Mire acá, ¿qué nos ha enseñado en nuestros días sobre la restauración del tabernáculo de David? Vaya, de hecho, todavía andan por ahí diciendo que hay que restaurar el tabernáculo de David. ¿Cómo vamos a restaurar el tabernáculo de David? Crear un movimiento de adoración 24 horas.
Hay que restaurar el tabernáculo de David. Adoración en la iglesia, 24 horas. Cantadera y bailadera. ¿Ya? Porque no se le ha revelado el reino. Porque no Amén. se le ha revelado Amén. que la restauración del tabernáculo de David se cumplió en la predicación de Pedro a los goim, a los gentiles. Dice, por aquellos días vendré y restauraré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busque a Elohim. ¿Dónde se cumplió eso y cuándo? En la casa de Cornelio, del centurión. ¿Ya? Cuando fue Pedro, le predicó y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasó automáticamente ahí? Automáticamente se pone en acción la restauración del tabernáculo de David, donde el Espíritu Santo fue ofrecido y fue entregado también a los goim, para que el resto de los goim buscara al Señor. Aleluya. Para que fueran sellados con el Ruach HaKadosh, con el Espíritu Santo. Pero si no se revela el reino, es imposible que usted pueda tener esa revelación. Porque usted lo único que está viendo es el tabernáculo de David, que era un lugar de que se ofrecían sacrificios de alabanza. Y la pregunta es, ¿eso es parte de la adoración? Sí. Cuando usted es un verdadero adorador. Amén. No al revés. Porque el adorar con la música no es algo que menospreciable. No. Pero eso solamente es adoración cuando usted es un verdadero adorador. Amén. Entonces, cuando usted practica la justicia del reino, cuando usted es un hombre justo, usted está caminando hacia la perfección, tratando de formar en usted la imagen de Mashiach, luego tu oración es agradable, luego tu alabanza es olor fragante. Porque dice la Escritura que Elohim está airado todos los días contra el impío. Dice que su oración es abominable. ¿Verdad? Amén. ¿Cómo vive la iglesia contemporánea? Hay 20 gente nueva, arriba. Vamos a meterlo en un curso. ¿Qué le enseñan en el curso? La doctrina de la institución, para que luego pueda bautizarse. ¿Qué pasa si no aprueba? No puede bautizarse. ¿Cómo la iglesia primitiva vivió eso? Cree, hay agua, ¿qué impide que me bautice? Nada. Entonces, el bautismo había que pasar un curso para bautizarse. Tenían que calificarte para ver si tú estabas listo para bautizarse. Le digo más, hay un testimonio de una persona que inclusive donó su casa para una iglesia. Fíjese, una persona que dona su casa para una iglesia, llevaba decenas de años en la iglesia y nunca la bautizaron. Pregúntale por qué, pastor. Porque era analfabeta y no podía pasar los cursos de bautismo. ¿Qué les parece? Bueno. Le estoy hablando de algo verídico. Una persona que tenía décadas en el Evangelio, Para nunca llorar. la bautizaron, porque no sabía leer ni escribir, no podía aprobar en el curso de bautismo. Le estoy hablando de algo real, esto no es una historia. ¿Ya? A mí me sirvió de algo porque yo pude dejar de ser secretaria del núcleo de mi escuela por eso, pasando el curso. Yo le dije que yo era secretaria del núcleo. Dice, hermana, si usted no se puede, tiene que resolver esa situación. Y verdaderamente yo quería bautizar. Dije que no, una solicitud y empezó el proceso. Que fue un tanto difícil, pero bueno, Yahweh permitió que me liberaran. Pero entonces me liberaron como una desertora. Por allá me decía que habían, ¿cómo se llama? Héroes de eso, del Moncada, que eran cristianos. Y que yo podía seguir en la fe mía. A ver, Santa María. Fran Pay. Por ir para allá. Pero a otros hermanos que tenían esposos que no eran casados, tenían que casarse. Y por ir para allá habían 20,000 líos para bautizarse. ¿Ya? Cuando la casa está adornada y está vacía, se crean las propias reglas, se crean los propios métodos institucionales.
para hacer algo que por el Espíritu tiene que fluir. ¿Ya? Viene el nuevo creyente. ¿Qué es lo primero que le enseñamos en la iglesia contemporánea? A orar. Tienen que aprender a orar. Orar es esto, orar es lo otro. Dos, tienen que aprender a ayunar, porque ayunar es para esto y ayunar es para lo otro. ¿Verdad? Pero sin embargo, yo no veo en ningún momento que el Mashiach tuvo la intención de enseñar a sus discípulos a orar. Él tuvo todo el tiempo la intención de que ellos fueran unos discípulos del reino. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque su Biblia y la mía dice que Dios solamente oye la oración de los justos. Entonces, ¿es seminario de oración que tenemos que pasar? No. Puedes entender la justicia del reino. Eso se llama evangelio. Es aprender a ayunar que tenemos que hacer. Vamos al verdadero ayuno. Dice que quieren acercarse a mí y quieren conocer mis caminos como gente que hubiera hecho justicia. Entonces los vine estaba buscando primero que ellos fueran justos. Amén. Amén. Para que luego ayunaran. Amén. Entonces la oración y el ayuno es un derecho que solamente tienen los justos. Amén. Entonces yo primero tengo que enseñarte a caminar y luego a correr. Amén. Amén. Porque de lo contrario, si inviertes el orden, vas a tener gente injusta que no ama la justicia, no tiene hambre ni sed por la justicia, lo que tiene hambre y sed por llegar al culto a sentirse bien. Y entonces, ese sentirse bien es lo mismo que nos pasaba en la discoteca cuando llegábamos a bailar y a escuchar la música que nos gustaba. Nos sentíamos bien. Y le llamábamos a eso llenura del Espíritu Santo, porque nos erizamos. Y cuando usted escuchaba un musicón de eso en la discoteca, ¿no se erizaba también? Pues yo me erizaba cuando escuchaba una música romántica linda de esa que me... Y eso no era adoración. Y no estaba adorando al diablo tampoco ahí. No sé si me explico. Eso se llama una reacción de la carne a los deseos de mi alma. ¿Ya? Porque ser lleno del Espíritu Santo no es erizarse. Es ser lleno del conocimiento de su voluntad. Porque él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El que está lleno del espíritu, el que está lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Recuerdan lo que hablamos el miércoles? ¿Qué es lo que es el conocimiento de Dios? Es el conocimiento de su voluntad. No el conocimiento de la historia, de lo que pasó, de lo que Dios es, de lo que Él hace, de lo que va a hacer, de lo que hizo. Eso es sencillamente conocimiento. Pero el conocimiento de su voluntad es el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué sirve que nosotros tengamos seminario de oración? Si Dios no quiere escuchar a esa gente orando. ¿Para qué queremos seminario de ayuno si el no se acerca a nadie? Que no ame, tenga hambre y sed por la justicia. ¿De qué sirve eso? ¿Y qué pasa cuando pasan 50 años y todavía no aparece el plato principal? ¿Cuál es el plato principal? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, buscad primeramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero tú, perdón, hermano, el Mesías dio 2 clases de oración. Ok, vamos allá. Vamos allá. Vienen los discípulos y le dicen, maestro, Juan enseña a sus discípulos a orar. Los fariseos enseñan a sus discípulos a orar. Pedro enseña a sus discípulos a orar. Vaya enseñando a orar. En otras palabras, oye, maestro, vemos como que tú te nos estás atrasando en esta materia. ¿Tú cómo que te estás atrasando en esta materia? Enseñando a orar con fe. Y él como que, me imagino que él como lo miró así como diciendo, ustedes quieren que yo les enseñe a orar. Yo les voy a seguir enseñando mi mensaje a través de lo que ustedes quieren, de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en la tierra. El pan nuestro cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas, etcétera, etcétera, etcétera. En la clase pasada decodificamos todo lo que significaba esa oración. Era todo tocante a la justicia del reino. Amén. ¿Verdad? Amén. No, pero hay otra ocasión más que él también enseñó a orar.
Dice, él le refirió una parábola para enseñarle la necesidad de orar sin cesar. ¿Fue una enseñanza de oración o una enseñanza para que yo entendiera la necesidad de orar sin cesar? ¿Fue una clase de oración o una clase para que entendiera la necesidad de orar sin cesar? Pregunto. Orar sin cesar, Ahora sí, pienso yo. a lo último. Para que aprenda. Es lo que dice. Él le refirió esta parábola para enseñarle la necesidad de orar sin cesar. De orar sin cesar. Ahora vamos a ver de qué trataba la parábola. En un pueblo había una viuda y un juez injusto que no temía ni a Dios ni a los hombres. ¿Qué significa? Este hombre no juzgaba porque le temía a Dios ni porque le temía a los hombres. Él juzgaba como le diera la gana. A él nada, él juzgaba sin justo juicio. Él hacía lo que le diera la gana, en otras palabras. No temía a nadie. Y venía esta viuda de continuo. ¿Qué era lo que le pedía a la viuda? Justicia, Justicia. Hazme, justicia, hazme, justicia. hazme. Dígame. Y acá el juez dice, yo no tengo ni idea de los hombres, pero por cuanto me es importuna, me voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agota la paciencia. ¿Qué era lo que pedía la viuda? Justicia. Por eso el Mesías dijo, si ora conforme a su voluntad, Él te oye. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. Yo esas cosas quiero. Si es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, tu oración me es agradable. Porque cuando tú ores, tú no vas a decir que le parte un rayo al enemigo mío. Claro. Claro. Tú no vas a decir que el diablo lo consuma. Cuando tú ores, Padre, ten misericordia, Él se va a agradar tu oración y va a tener misericordia de tu enemigo. Y de paso lo va a tener de ti el día que tú te conviertas en enemigo de él con tus acciones. ¿Qué se está cumpliendo ahí? La justicia. La justicia del reino. Ese es el todo del evangelio. ¿Ya? Entonces, nosotros no venimos a la iglesia a ser adoradores de un culto. Venimos a ser adoradores en espíritu En verdad. y en verdad. ¿Verdad? Nosotros no venimos a la iglesia a aprender a orar. Venimos a aprender a corregir nuestras acciones para formar en nosotros la imagen de Dios, que Dios es amor. Amén. Amén. Por eso el mensaje de los apóstoles, todo el tiempo estuvo centrado en qué? Ahabá, ahabá, ahabá. El amor, el amor, el amor. Y en esto aseguramos nuestra conciencia. Y en esto estamos seguros. Y sabemos que en esto estamos en la verdad. Lo puedo buscar en el libro de Juan. Creo que 4 veces lo enfatiza. Dice, y este es el mensaje que predicamos del principio, que Dios es amor, por lo tanto, el que ama a Dios ama también a su prójimo. Amén. Aleluya. ¿Ya? Entonces, la iglesia contemporánea se quedaron a la mitad. Ama a Dios siéndole fiel al culto. Entra por este marco, ahora deja de escuchar esta música, escucha esta. Ahora deja de vestirte así, vestite asado. Deja de hablar así, habla asado. Entonces, ¿qué nos llevaron? A un molde. La pregunta es si ese molde nos llevó al reino. Le voy a poner un ejercicio. Busca un creyente de cualquier iglesia y pregúntale, hermano, ¿tú tienes hambre y sed de justicia? Sí, sí, porque imagínate, tiene un reflejo condicionado que dice, si tú eres discípulo del Mesías, tú tienes que tener hambre y sed de justicia. Porque tú eres el monte, en el natural lo que tienes hambre y sed de justicia. Te va a decir que sí, ahora pregúntale, explícame eso. Explícame eso. ¿Cómo es eso? Vas a ver si fuéramos una computadora, se va a poner el icono ahí cargando. No, a lo mejor pierde la cobertura. Como el internet también. Si fuéramos teléfono, pierde la cobertura. ¿Por qué? Porque lo principal, yo no sé por qué, si usted se da cuenta, esta es la estrategia del enemigo contra la iglesia. Fue la estrategia contra Israel todo el tiempo, que ellos olvidaron lo más importante de la Torah. Y es la misma estrategia contra Israel en este tiempo, que olvida lo más importante de la Besorá. ¿Qué es lo más importante de la Besorá? La fe, la justicia y la misericordia. Amén. Amén.
misericordia, la justicia y la fe. Rahem, en el hebreo, Sedekah, Y Emuná. ¿eh? Emuná. Y Emuná. La fe. Entonces, es la misma y exacta estrategia de nuestro enemigo. ¿Contra quién? Contra Israel. Vamos a ver cómo Pablo se identificaba. Porque yo soy un maestro, apóstol y predicador de la Torá. ¿Era su identidad esa? Yo soy un predicador y apóstol de la Besorá, del Evangelio. Y dijo en esa frase, porque Yahshua quitó la muerte, quitó a Mabel y trajo a luz la vida y la inmortalidad por medio de la Besorá. Amén. Entonces, si la definición que nosotros tenemos de la Besorá no es la correcta, ¿quién está triunfando? La Dice que muerte. él quitó la muerte y trajo a luz la vida y inmortalidad por medio de la Besorá. Entonces la Besorá fue lo que le quitó el poder a la muerte, porque trajo el perdón sobre el pecado. Amén. Amén. Le quitó el poder a la muerte y la quitó. Ya no reinó más la muerte. Ni su imperio está reinando. ¿Reina quién hoy? Yahshua HaMashiach es su nombre. Amén. Se ha exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? Por la Besorá. Si la definición que nosotros tenemos de Besorá no es la correcta, ¿quién está reinando en nuestra vida? ¿Quién reina en las congregaciones? ¿Quién? La muerte. La muerte sigue reinando. Porque donde la justicia del reino no se revela, reina la muerte. ¿Ya? Si no hay una cosa, hay la otra. ¿Verdad? Entonces, si la definición que tenemos de religión y de adoración no es la correcta, lo que estamos es buscando una utopía, es una falsa religión y un falso culto, una falsa adoración. ¿Ya? ¿Se entiende? Amén. Por eso este es el misterio, por eso este es el mensaje que de continuo los apóstoles predicaron. Por eso es que ellos perseveraron en este mensaje, porque literalmente era lo único de lo que se podía sostener la iglesia. Era de lo único que la iglesia se podía sostener. Por eso ellos perseveraban y perseveraban. Amén. Y Pablo entraba en una comunidad, predicaba, dejaban ancianos y le decían, cuando yo me vaya van a haber gente que le van a querer apartar a ustedes de esto. Si no, sean íntegros, permanezcan ahí en el mensaje. ¿Ya? Por eso él miraba la fe de las iglesias y decía, oh, cuán grande gozo tengo cuando oro por ustedes, porque se han mantenido ahí. ¿Ahí dónde? En el mensaje. Entonces, ¿usted cree que Pablo iba por las regiones invitando a la gente a la iglesia? Era llamando a los pecadores al arrepentimiento. Igual como Mashiach. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en la Besorá. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese era el anuncio, fíjate. El evangelismo es un anuncio. Un anuncio no es algo que requiere una explicación. Un anuncio es como decir algo que te está vendiendo una idea. El evangelista no es alguien que va a explicarle a la gente el reino. Un pregón. Es alguien que va a anunciarle el reino a la gente. Para explicar el reino está luego la enseñanza, los maestros. ¿Verdad? Para fundamentar el reino, ahí está el fundamento apostólico. Para corregir a la iglesia, para que entre en el reino y se ordene, están los profetas. Para guiar a la iglesia, a Israel, por la senda de justicia, están quienes? Los pastores. Somos un cuerpo. Pero el evangelismo es un anuncio. Cuando el Mesías anunciaba el reino, decía, el reino se ha acercado. Amén. Arrepiéntanse. Amén. Y creen en el evangelio. Amén. Ese era el anuncio.
Ahora, cuando él llegaba a enseñarle sobre el reino, él se sentaba y se lo explicaba. Porque él no solamente era evangelista, él era maestro también. En él estaban todos los ministerios. Era todo el todopoderoso. En él estaba ese manto de los cinco dones. Ese que él es el apóstol de nuestras almas. Él es el profeta del que habló Moshe. Sí. Rabí. Él es el maestro. Él es el evangelista, el que traería la besorá, las buenas nuevas. Él es el moré, el rabino, verdadero, Rabí. que nos enseñaría todas las cosas. ¿Ya? Y él es el pastor de las ovejas. Nuestro buen pastor. Es el buen pastor. Aleluya. Una persona puede hacer eso. Los 5, no. Solamente hay uno solo. Puede tener 2 ministerios. Pablo era apóstol y era moré. Era apóstol y maestro. No, dice también que era predicador. O sea, él tenía 3 ministerios. No lo tenía todos. Porque el día que un hombre lo tenga todo, no le hace falta a nadie más. Y si no me hace falta a nadie más, yo no necesito obligarme con nadie que le ministre al grupo, porque ya yo la tengo todo. Y entonces ahí seríamos, él estaría estableciendo un hombre que va a estar dividido de los demás. Fuera del cuerpo. Precisamente, Fuera del cuerpo. la necesidad de no tenerlo todo para que pueda vincularse. Ser parte del cuerpo. Ser parte del cuerpo. El ojo no puede decir. No Pronto, si no lo permite, vamos a tener entre nosotros un apóstol. Y viene ese igual. Amén, que nos va a ministrar. Y van a ver qué bueno es cuando diferentes ministerios nos ministran. ¿Por qué razón? Porque va a sentir que viene con una unción diferente. ¿A qué? A edificar en una parte donde yo no puedo edificar. Porque yo estoy limitado por los dones que he recibido. Yo solamente soy pastor y maestro. Cuando Margarita esté bien ordenada entre nosotros, ustedes van a ver qué poderoso es cuando ella se levante por el Espíritu y nos ministre con el don de profecía. Amén. ¿Ya? Tenemos un evangelista aquí en cualquier momento, no, todavía, cuando madure. Si ahora no hay quien lo calle. Que canta bonito el evangelista. No, y como canta. Ay. Canta bonito. Pues Junior, que fue a partir de Junior. Ya. No soy un dúo. Tenemos un evangelista aquí que ahora todavía no están ordenados y no hay quien lo calle. Dime tú, Sí, él está haciendo su el día que el Espíritu Santo diga, Gloria a Dios. Mándalo. te prende, eso no hay quien lo pare. Gracias, madre. Dios tiene tratos especiales con diferentes personas de manera diferente. Qué lindo es cuando podemos ver diversidad de carácter, diversidad de ministerio, diversidad de dones. Que todo el mundo no haya una voz cantante. Yo me anulo cuando ustedes emprenden. Cada vez que me dejan emprender, yo me anulo. Lo dejo que se robe el show. Cada vez que uno de ustedes emprende, yo me anulo. Porque también disfruto y siento que me ministran. Porque yo también necesito ser ministrado. Amén. Porque yo solamente soy pastor y maestro. Esa unción evangelística es una maravilla. Los apóstoles, los profetas, son maravillosos, caballero. Inclusive compartir con otros maestros. Es maravilloso. ¿Y consiste? ¿Cuáles son las señales que identifican que alguien tiene un ministerio apostólico o es un apóstol? ¿Cómo yo lo identifico? A ver, ¿Qué se diferencia de un pastor? eso requiere de una hora de explicación. Pero te lo voy a resumir en una sola frase. Dicen que el apóstol es el que pone fundamento. ¿Para qué necesitamos apóstoles que pongan fundamento si ya los 12 pusieron fundamento? ¿Ya? ¿Por qué necesitamos los apóstoles de hoy día? Porque pongan fundamento. ¿Para qué? Si el fundamento está. Alguien me dice, es un apóstol. ¿Cómo yo soy? A ver, para poder la importancia, la necesidad del ministerio apostólico, tenemos que ir a esto es lo que yo le llamo el principio de Felipe. ¿Quién era Felipe? Varón lleno del Espíritu Santo. Fue a un lugar, a una región, predicó
hizo señales, milagros y prodigios. La gente se arrepintió y se convirtió. ¿Verdad? Pero cuando fue a los apóstoles a dar la nueva de las cosas que habían pasado, los apóstoles le preguntaron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Dijo Felipe, negativo. Ahí no, nadie recibió el Espíritu Santo. Tuvieron aquí los apóstoles para que esas personas que Recibieron. Recibieron. entonces el apóstol es un administrador del Espíritu Santo. Ese es el don del ministerio apostólico. ¿Ya? El don del ministerio apostólico es que es un administrador del Espíritu Santo. Un ejemplo. Los falsos apóstoles tienen que hacer 20.000 marumacas, emocionar a la gente, para que la gente empiecen a hablar en lengua. Le remueven las emociones y lo ponen emocionales. ¡Ay, es Dios! Mentira, son las emociones. Sin embargo, un apóstol genuino, con el don genuino, con el llamamiento genuino, llegó a una casa, empezó a dar el mensaje y no pudo terminar el mensaje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendió sobre todo los que estaban en el lugar. Amén. Se llama Pedro, el apóstol Pedro, uno de los 12. Simón Kefa. Hoy los falsos apóstoles tienen que crear un movimiento emocional para que parezca que el Espíritu Santo se derramó. Porque lo que es, señores, una cosa que tiene el don es que tú no tienes que forzar nada. Cuando tú tienes el don no tienes que forzar nada. Si tú naciste pecando de los 3 meses, tú vas a estar los 3 meses pecando en un charco y tú has pecado toda tu vida, tú no tienes que llegar a un lugar que está lleno de pecadores y hacer cosas para demostrarle que tú sabes pescar. Y hacer un paripé para que parezca que tú sabes pescar. Tú tiras ahí tú y sacando, ya. ¿Entiendes? Entonces, esto nos saca un poco del tema, es una enseñanza para otro momento. Pero valga tu respuesta. El ministerio apostólico tiene un sello, es que ellos son administradores del Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso es que Felipe, siendo evangelista, él estaba lleno del Espíritu Santo, hizo milagros, prodigios y señales, pero no pudo administrar el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque solamente alguien con el don tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Y cuando él llega, no tiene que formar un paripé, ni emocionar a la gente, ni meterle mentiras, contarle testimonio de cosas que pasaron, que son inflados, para que la gente se emocione y se crea un movimiento emocional. Y luego la gente le llama a eso, se derramó el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es lo que es tener el don. Cuando usted tiene el don de evangelismo, oiga, por los poros le va a salir el mensaje. Usted donde quiera que esté, eso le va a salir por los poros. ¿Ya? Cuando usted es maestro de la palabra, no tiene que meterse 2 horas estudiando para dar un mensaje. ¿Por qué? Porque eso no fluye por tu capacidad, eso no fluye por lo bueno que tú seas. Los dones no fluyen por la capacidad del hombre, es porque es un don de Dios, es Dios mismo dentro de ti que está ministrándole a la gente. Tú empiezas a hablar y eso te sale. Amén. ¿Ya? Eso no es una capacidad humana. Gloria a Dios. El don no es una capacidad humana, es algo sobrenatural. Por eso podemos ver que gente bruta estaba hablando maravillas de parte de Dios. Los apóstoles le decían, estos son hombres del vulgo, sin embargo, ve cómo hablan. Estos no eran los pecadores. Los pecados. No están hablando a ese nivel de sabiduría. Diga conmigo, cuando se tiene el don, Como se tiene el don, se fluye. Se fluye. Porque el don El no don es una capacidad no es una capacidad adquirida. adquirida, Es una naturaleza es una del naturaleza Espíritu Santo del Espíritu en Santo el hombre. en el hombre. Y cuando Él es el que ministra. Por eso también se le llama al Espíritu Santo el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, para cerrar el mensaje,
hablamos de la diferencia que hay entre la iglesia contemporánea y la iglesia primitiva. Y entonces por todos los ángulos podemos ver que nosotros no llegamos ni a los tobillos en cuanto a unción, poder, gloria y autoridad. Ni a los tobillos le llegamos a la iglesia primitiva. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque nosotros tomamos el manual y lo cambiamos. Pero Elohim está llamando a esta generación a buscar el manual. Amén. Ese manual se llama Besorá, Evangelio, las buenas nuevas del reino. El fundamento a través del cual Elohim mostró cómo formar hombres, hijos, por forma de su imagen. Eso es la Besorá. Para eso vino el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Ya? ¿Qué les parece? Pregunta. ¿Se entendió bien sobre el tópico que hablamos de la adoración? En el tema de la parábola del fariseo, del buen samaritano. El buen samaritano. ¿Ya? Entonces, ¿quién es un buen adorador aquí? El que más lindo canta en el culto, el que no falta a los cultos, el que más alto canta, el que más danza. ¿Ese es el buen adorador aquí? O el que me ve descalzo y me da zapatos, el que me ve sin ropa y me viste, el que me ve hambriento y me sacía, el que me ve sediento y sacía mi sed, el que me ve enfermo y me visita en la cárcel y me visita y ora por mí. ¿Cuál de los dos es el verdadero adorador? Que quiere hacer lo que yo hago. El que hace la voluntad. Porque ese es el que hace lo que Dios quiere hacer. Y ese es un verdadero adorador. Que adora en espíritu Y en y en verdad. En espíritu, ¿por qué? Porque las palabras del Mesías son espíritu. Y cuando tú la aplicas en tu vida, estás andando en el espíritu. Amén. Sin esto no vamos a entender Romanos 8. Sin este entendimiento no vamos a poder ir a Romanos 8. Porque lo único que vamos a ver es algo místico y algo emocional. Porque andar en el espíritu no es cuando tú andas en un nivel de santidad que estás flotando. Que tú no ni pisas el piso. No, andar en el espíritu es cuando tú estás trabajando dentro de ti por medio de la enseñanza del Mesías. Y estás corrigiendo tu vida y estás llevándote cada día al entendimiento y a la práctica de lo que Él instruyó. Eso es lo que es la vida en el espíritu. Dime. Como dice Gálatas, más el fruto del espíritu, me está diciendo lo que es el fruto de andar en el espíritu. Espérate, más el fruto del espíritu es que no faltas a los cultos. No. Más el fruto del espíritu es que ahora tú cantas música cristiana. No, el fruto del espíritu es que ahora tú te vistes de ropa larga. No. Porque el fruto del espíritu es que ahora las series que tú ves ya no son series coreanas ni turcas. Ahora es que escuchas nada más de series cristianas. Ese es el fruto del espíritu. No. Porque el fruto del espíritu es que tú te sientes más espiritual que toda la gente. Porque cuando tú adoras y tú te sientes lleno y te sientes humilde en la adoración, en ese momento tú empiezas a pensar que eres superior al que está al lado de ti. No, tampoco. Ay, por favor, que nadie me diga que eso no le ha pasado, porque yo pasé por ahí. No pasa. Yo sentía que yo era una nube de santidad. Eso fue lo que me enseñaron. Gracias a María, ya estamos saliendo. ¿Ya? Eso fue lo que nos enseñaron. ¿no? Ahí Fue está. lo que me enseñaron. Cuando fuimos al primer evangelio, lo que nos enseñaron. Y si llega la luz, ya no podemos ver. En la sombra. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acaba tu tiempo. Lo Eso se parece principal. más a algo que tienes que vivir como fruto de algo que está siendo transformado en ti, o una obra externa a través del cual tú le muestras a los demás que tú eres algo. ¿Ya? Por eso dijo Mashiach, lava primero lo de adentro y luego lo de afuera será limpio. ¿Tú sabes cómo hay gente que interpreta esto?
Cuando tú eres un hombre santo, automáticamente ya tú no te vas a vestir más de esta manera ni vas a esto de esta manera. Así mismo, mire. Espera, para no perder el Sí, hilo. sí. Pero cuando tú entiendes la justicia del reino y tú entiendes la verdadera santificación, tú te das cuenta que cuando tú eres lavado adentro, no importa cómo tú andes afuera, Afuera. es puro. Amén. Porque, por ejemplo, si tú te pones una camiseta porque hace calor Sí. y tú estás limpio por dentro, te pones una camiseta porque hace calor. No te pones una camiseta porque quieres enseñar los tatuajes y el bíceps. ¿Por qué? Porque eres puro. Tu intención no es otra. ¿Cuál es el fruto en ese caso? Que como tú eres puro, tú andas a las 12 del día con una camisa manga larga. Vas a la playa en camisa en overol. Ay, mi madre. Esa es la verdadera santidad. Así Como eres es. santo, vas a la playa en overol. Así es, sí. Yo creo que cuando Eso fue lo que nos enseñaron. cuando esa transformación ocurre dentro de nosotros, eso que tú dices de afuera es fácil. No tienes que forzar nada. O sea, que eso Por que tú supuesto. dices, Claro, no te lo va- haces para aparentar a nadie. La mirada ni pa- también. No Es eso fluye una sobre- obra del Espíritu. Mira, cuando yo me convertí, yo usaba un par de argollas de plata que yo le mandé a usar a ser específica. Imagínate que yo yo estaba en el mundo, yo salía, iba por el parque y si me había acordado que me la había quitado en el baño, yo viraba para mi casa a ponerme la argolla. Porque si no yo sentía que yo no estaba en la onda. Yo viraba donde sea a ponerme mi argolla para salir para la calle, si no estaba en la onda. Cuando yo me convertí, en la iglesia nunca nadie me dijo, mijo, quítate eso, que eso es del mundo. Nunca nadie me dijo, no te pongas algo, no te pongas lo otro. Si hay una cosa buena que tenía la iglesia en Emiliano era eso, que ahí nadie te miraba por fuera. ¿Sabes lo que pasó? Un día me paré por la mañana en el espejo y cuando vi las argollas, yo de afuera va a ser limpio. Cuando hay una mujer que está lavada por dentro, luego tú no tienes que explicarle mucho que no puede usar una saya por aquí, ni un vestido escotado por aquí, porque es una mujer que quiere profesar piedad. ¿Ya? No, tú no vas a tener que explicárselo mucho. ¿Ya? Pero tú no vas a ir a enseñarle que cambiarse de ropa, eso es ser un buen cristiano. Porque ese no es el mensaje. El mensaje es lavarlo de adentro, ¿con qué? Con el mensaje del reino. Para que luego lo de afuera va adquiriendo pureza. Porque por el mismo espíritu la persona le va testificando y va tratando de agradar a su Señor en todo. Desde la forma en que se viste hasta la forma en que vive y todo. Forma que habla. No va tratando de encajar en un sistema, va tratando de caminar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, de ser íntegro en todas las cosas de Dios. Vivir. Dice la palabra. Dice Pablo aquí, hablado por el Espíritu Santo. Seguimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero supone que si una persona vive, no camina también en el Espíritu. Claro. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así. A ver, tú vives, tu cuerpo vive por la comida. Amén. ¿Ya? Tu cuerpo no vive por el alimento, no vive por eso. El alimento viene del mercado hacia ti, o tú tienes que ir al mercado a buscarlo. Entonces, si vivió por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, tú tienes que ser motivado a buscar la cosa del Espíritu. Eso es lo que es andar en el Espíritu. Buscar siempre las cosas del Espíritu. Mire, yo oí una predicadora que dice que si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a tener las uñas pintadas? En el caso de la mujer, las uñas pintadas, la cara pintada, el pelo pintado. Que la mujer que tiene el fruto del Espíritu no debe ni pintarse los ojos, ni pintarse las uñas, ni de los pies, ni de las manos, ni ponerse arete. Yo dije, Padre, pero entonces ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos las mujeres? No tan así, no tan así. ¿Se agotó el, Sí, se agotó. Se agotó ya, pero ya paró casi ahora mismo. el espacio? ¿Qué pasó? ¿Qué somos entonces nosotros las mujeres si no podemos pintarnos las uñas, no podemos pintarnos el pelo, ni ponernos arete?
ni nada de esas cosas. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ajá. Tiene que ver mucho con eso. Sí, porque dice ella que el día que venga el Señor va a quitar la prenda, va a quitar las cadenas, va a quitar los zarcillos, va a quitar todas esas cosas. Entonces, sí, así. Si el Espíritu Santo, le tengo un creyente, el mismo Espíritu da testimonio a ese creyente. Se basan en todas esas cosas. El mismo Espíritu da testimonio. Señores, mira, te voy a decir algo sencillo. El reino de los cielos no es esto ni lo otro. Es justicia, paz y gozo. Si usted tiene cadena y prenda y le gusta ponérsela, póngasela. Si le da de tropiezo a alguien por eso, no se la ponga. Así de sencillo. ¿Usted quiere entender lo que es el reino? No es ninguna otra cosa que no sea justicia, paz y gozo. En lo que contribuye a la paz tenemos que ser diligentes. Dice, si por mi libertad yo le soy tropiezo a otra gente, no ando conforme al amor. ¿Qué tengo que hacer? Retraerme, atenerme en mi libertad para que mi hermano no se ofenda por eso. Entonces el reino de los cielos no es ni vestido, ni prenda, ni nada de eso. Señor, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo pienso que hay personas que sean lo mismo a un extremo que al otro. ¿Por qué? Porque solamente hay que tener un equilibrio. Mira, no es que no existe ropa con etiqueta, es de cristiana y es de mundana. Pero sí la palabra da una característica de lo que se debe poner la mujer, lo que sea, el cristiano. Por supuesto. ¿Cuáles son las Porque palabras? eso es una obra del Espíritu. Modestia, ¿Cuál es el fruto del pudor, Espíritu? humildad, todas esas cosas. Bondad, ¿Qué es lo que piedad. quiere decir pudor? Que la mujer no muestre su parte íntima. Benignidad. ¿Qué es lo que quiere decir modestia? Si la mujer Que es no una... sea ostentosa a la hora de Por supuesto, vestir. si la mujer es una mujer piadosa, va a Vanidosa. profesar piedad con todo, con su forma de vivir, de andar, de vestirse. Va a tratar de profesar piedad. Hay También algunas que se van al extremo de que una ya persona no puede predicar a través de no se pone nada, pero hay otras que se van al extremo entonces, no, ya, no sé cuánta cadena. Usar todo el tiempo traje y pantalón y un par de zapatos de vestir. Yo no puedo predicar a mi congregación que solamente el varón tiene que vestirse correctamente si usa traje, zapatos y zapatos mangueros. Etiquetar. Son Esto estereotipos. destruye, fíjate, esto destruye toda discusión. El reino de los cielos no es otra cosa que no sea justicia, paz y Por eso gozo. mucho dicen, muchas personas en el mundo, no, yo no voy a esa iglesia, en esa iglesia hay que vestirse así, hay que asado, hay que asado. No, yo no quiero ir a esa iglesia. Porque le ponen Porque hay mucho tropiezo. tropiezo. Cuando quieren meter en el molde, la gente, Así mismo, se aísla, se va. pero ya, esto es lo que es ser de Dios, esto es lo que es Mira, ser yo discípulo. creo- Ya creo- empezar a meterse en un molde ahí que yo no entiendo por qué tengo que hacerlo. Pero yo creo que todo eso tiene explicación, lo que la gente, esos pasajes, lo que le huye y no le explica a la gente realmente cómo es. O sea, que lo toma superficial. La gente está un poco instruida hacia que eso. Entonces, uno piensa una cosa, el otro piensa otra y se van a los extremos. Pero eso tiene sus explicaciones, porque Pablo lo explica ahí. Y cuando tú vas a la profundidad, los líderes pueden estudiar acerca de eso, ¿ves? Para que la gente entienda que no se puede ir ni un extremo ni al otro, ¿ves? Porque eso es una controversia. Hay una gente se van a la rectitud de que no se ponen nada. Pero entonces otra gente dicen, ponte lo que tú quieras. Pero yo digo, si yo soy cristiano y yo, ya no estoy en esa vanidad, ¿por qué tengo que tener la sortija llena de... La mano llena de oro. A ver, Sortija. todo me es lícito, pero ¿por qué? ¿Por qué me Todo eso entiendes? pasa. Pero a esa persona que juzga eso, yo le haré una pregunta. Si él es libre, ¿por qué tú le impides que él se ponga lo que le dé la gana? Espérate, es libre. Pero Óyeme, Ajá. mira, cuando Mijailo se convirtió, tenía toda la muela de oro, tenía Sí. los dientes de oro. ¿Tú crees que a mí me gustaba tener un discípulo con mola de oro? No porque me molestara, sino porque sé que gente de afuera le molestara eso, sé que le iba a molestar. Cuando yo me senté contigo y decirte, hermano, es tiempo ya de dejar esas muelas de oro. Un espíritu me dijo.
Yo me vi así, yo dije, yo no puedo tener esto. Yo mismo así, yo no puedo tener esto. Así mismo. Imagínate que Mijailo venga a la iglesia y yo le diga, Mijailo, no, mano, porque esa mujer aquí no puede entrar. Eso no es santo, varón. Entonces, ¿qué dice Mijailo? Entonces lo que es ser santo es quitarme la mola de oro. Ya soy santo. Igual que la cadena también me pasó con la cadena también. Ya Yo soy veía la santo. cadena y yo decía, esto Ya soy un hombre santísimo. el mismo espíritu. Pero si tú la quieres seguir llevando y tú estás consciente de lo que tú no quieres quitar, si tu corazón te dice que la lleves. Porque, Por supuesto. porque es una obra, Miren, es una obra del cada Espíritu. persona es un mundo y tiene gusto. Cada Y gusto. persona, el Espíritu de Dios tiene trato con cada Por persona. supuesto, mira, cada persona es un mundo, cada persona tiene gustos. Claro. Y a veces son gustos que son inofensivos, que no dañan a nadie. Pero cuando nosotros queremos meterlo en un marco, vamos al legalismo. Ahora, si hubiera ciertos hermanos que se ofendieran porque Mijailo tuviera la muela de oro, Mijailo, tenemos que sentarnos a hablar, compadre. Y si Porque le- está pasando esto, compadre. Y si le de tropiezo, ahí sí. Tenemos que caminar conforme a la mujer, no le podemos hacer tropiezo. Hay que quitarse eso. Ahí sí. Porque esa es la regla principal, Señor, se llama ahabá, amor. Y lo que contribuye a la paz, tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser prontos en resolver todo aquello que nos trae contienda o adversidad. Diligente es tratar con eso rápido. ¿Ya? Porque el diligente busca las soluciones rápido, no se siente esperar que el mundo lo resuelva todo. El diligente es una persona práctica, busca las soluciones rápidas, no se conforma con no hay solución, siempre hay solución. Esa es la diligencia. Amén. Amén. Entonces, señores, cuando se entiende el reino, caballero, cuando la justicia entra a tu corazón, automáticamente tú ves el mundo por los mismos ojos que los lo ven. Tú tienes la misma esperanza que él tiene. Tú tienes el mismo propósito que él tiene. Tú quieres quisieras ver el mundo donde él lo quiere ver. Eso es lo que se llama tener el mismo espíritu. Eso es lo que es ser ejá. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué es lo que es un espíritu con él? Que Dios tiene el Espíritu Santo y yo también. No, ser un espíritu con él. La idea que encierra es que queremos la misma cosa, tenemos el mismo propósito. Estoy involucrado en hacer lograr lo que él quiere. Eso es lo que tenemos el mismo espíritu. Por eso es que caminamos de acuerdo. Cuando caminamos de acuerdo con Elohim, estamos en el mismo espíritu. Pero cuando tenemos diferente visión a la que él tiene, lo que somos divisores, estamos rompiendo la regla principal, que es el dejar, caminar en unión con él. Porque división es una palabra compuesta que significa diversas visiones. Entonces, si yo no tengo la visión de él, yo soy un divisor. Soy un divisor, una persona que está disolviendo el propósito. Por eso Elohim está llamando a esta generación a volverse a su visión. ¿Cuál es esa visión? El Evangelio. Restaurar toda la familia de la tierra por medio del único mensaje que lo puede lograr. Se llama Besorá, el Evangelio. La justicia del reino revelada. Amén. Que el Eterno le bendiga. Vamos a orar.